Hola hermanos, amigos, bendiciones. Estamos en nuestra primera clase sobre la doctrina de la salvación. Nosotros en la introducción hablamos del orden de la salvación. Y hoy día vamos a hablar de la primera subdoctrina, que es la elección. La doctrina de la elección o predestinación. Todos nosotros sabemos que el hombre está perdido. El apóstol Pablo dijo que el hombre está muerto en delitos y pecados. Hay varios pasajes en la Biblia que nos demuestran, nos comprueban, nos arguyen incluso de nuestra condición de pecadores. Pero nosotros sabemos que hay salvación, hay esperanza, hay solución para el problema del pecado. Pero ¿cómo se da la cosa? Nosotros tenemos que ver a la luz de la Biblia, tenemos que ver lo que la Biblia dice, no conjeturas, especulaciones, sino lo que dice la palabra de Dios. Ahora hablamos de predestinación y elección. ¿Qué es? ¿Cómo se da la cosa? La palabra, el verbo predestinar, literalmente quiere decir marcar, escoger antes. Fíjense, marcar o escoger antes. Dios escoge a aquellos que Él sabe que van a participar en su plan de salvación. Y la extiende a todos los que respondan en fe. La doctrina de la predestinación en las escrituras se relatan en el preconocimiento de Dios. Veamos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29. Palabra del apóstol Pablo. Él dijo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, guarden bien el versículo bíblico. En Romanos 9, de 10 a 16, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llamó. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, esta doctrina de elección o predestinación, como a veces es llamada por los apóstoles, está claramente expuesta en las escrituras. De repente alguien dice, pero, hermanos, no hay peros. La Biblia dice, desde los primordios hay la elección, siempre hubo. Y entonces nosotros vemos en el Nuevo Testamento al menos 25 veces, nosotros vemos esta expresión en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que dar un paseo por la Biblia, porque hermanos, nosotros no somos guiados, como yo dije al comienzo, no somos guiados por conjeturas, no somos guiados por suposiciones, no somos guiados por especulaciones, sino lo que dice la palabra de Dios.
Efesios capítulo 1, 4 y 5 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primera Tesalonicenses capítulo 1, 4 y 5, vemos: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y más tarde, en 2 Tesalonicenses 2:13, Pablo dijo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Anoten bien los versículos, después lean, por favor. Ahora vamos al Antiguo Testamento y nosotros vamos a ver Dios claramente exponiendo la razón por la cual escogió a Israel. Fue una elección soberana. Israel no escogió a Dios. Si nosotros vemos la historia de Israel, Dios llamó a Abraham. Abraham no llamó a Dios. Y eso concuerda con lo que dice la palabra, que dice: nadie busca a Dios. Fíjense, entonces Dios llamó a Abraham. ¿Ok? Después, más adelante, siglos después, 4 siglos y medio después, había una gran nación que estaba en el desierto, y justamente en Deuteronomio 7, versículos 7 y 8, vamos a ver el Señor hablando a este pueblo, los descendientes de Abraham. Fíjense: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, hermanos, está muy claro que Dios escogió, Dios llamó. Entonces no partió del hombre, no partió del pueblo, en el caso del texto que acabamos de ver. Y en los versículos anteriores pasa lo mismo. Entonces vamos ahora a la segunda parte, que es el llamado del Evangelio, que es proclamar, escuchar el mensaje del Evangelio. Observen bien, son dos cosas muy importantes. Entonces, mientras que un llamado evangelizador externo y general va dirigido a todos los hombres, se predica la palabra. Aquí tenemos la palabra de Dios, se predica la Biblia, se enseña la Biblia, pero observen, algunos rechazan, hay los que rechazan, hay un llamado interno más fuerte, más efectivo, que es dado por nuestro Dios soberano. Entonces, ¿quién convoca? Dios llama, convoca a las personas de manera que siempre responden con fe salvadora a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que yo no sé por qué los cultos tienen que tener gente saltando, tiene que tener entretención. No, hermanos, un culto es para Dios, una prédica es para llamar al hombre al arrepentimiento. Estoy seguro que estar brincando, saltando, con griterías o otras cosas, nosotros vamos a sensibilizar a las personas. La palabra es muy clara. Entonces, veamos Romanos capítulo 8, versículo 29. Aquellos a quienes Dios predestinó, Él también llamó.
Entonces nosotros vemos que este llamado es un llamamiento eficaz y es un acto de Dios. Como yo dije, el hombre no puede hacer absolutamente nada que garantiza. Entonces Dios llama en un acto que garantiza una respuesta, porque como dice Pablo, los que fueron llamados también fueron justificados y glorificados. Dios llama a los hombres de las tinieblas a su luz admirable, según de Pedro 2:9. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, la verdad, hay gente que se pone incluso nerviosa y ciertamente querrá discutir, debatir, pero hermanos, yo me quedo con lo que dice la palabra de Dios. Entonces debemos llamar a todos a arrepentirse. Es por eso que predicamos el Evangelio. Es por eso que muchos como yo, como mi esposa, salimos de nuestra nación, salimos de nuestra casa, de todo para predicar el Evangelio. Entonces nosotros hacemos esto, ¿ya? Entonces debemos llamar a todos a arrepentirse de sus pecados y a confiar en Cristo. Es deber nuestro como iglesia. Pero también debemos ser conscientes de que no todos responderán al Evangelio. Si así fuera, hermanos, todo Talagante, todo Chile, todo el mundo estaría salvo, y no es así. Como dijo Jesús, muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjense, muchos son llamados y pocos escogidos. Solo Dios puede llamarnos efectivamente. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si nos vamos al versículo 65 de este mismo capítulo, Jesús repite, casi que repite: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado si no fuere dado del Padre. Entonces, aquellos de nosotros que somos cristianos hemos sido llamados a hacerlo. Entonces, hermanos, es algo muy importante este llamamiento. Primero, Dios escoge, elige. Segundo, Dios llama. Uno responde a este llamamiento. Y yo un día lo respondí, sin ninguna resistencia, que yo considero un milagro. Y muchos de nosotros, ¿ya? Y enseguida viene el tercer proceso. Solo voy a dar una breve introducción, ¿ya? Y nosotros vamos a ver lo que puede suceder, lo que sucede tras el llamamiento. Tito, capítulo 3, versículo 5, que es la regeneración. ¿Cuándo se considera que el hombre ha sido regenerado? ¿Cuándo? Es una pregunta. ¿Antes o después de escuchar el Evangelio? Vamos a Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, explicando, la regeneración se refiere a la obra del Espíritu Santo en la experiencia de la salvación que produce nueva vida en el creyente. Al expresar este concepto, Jesús usó la expresión nacer de nuevo en su conversación con Nicodemo. Fíjense, Juan 3, de versículo 3 al versículo 7, nosotros vemos: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo:
¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estimados, la regeneración es el trabajo de Dios por medio del Espíritu Santo. Al poner en uno que tiene fe una nueva naturaleza, capaz de hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el agente y el hombre que causa esta regeneración. Es el agente que causa la regeneración. Observen, no es por eso que Jesús dijo que no es de la voluntad del hombre, en el Evangelio de Juan, no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. La persona es instantáneamente nacida de nuevo, el momento que ella confía en Cristo como su Salvador. Entonces, es algo maravilloso. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Qué cosa maravillosa. No es de la voluntad del hombre, es de una simiente incorruptible que es de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La regeneración es un acontecimiento instantáneo en el que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos permite tener fe y seguir a Cristo. Luego sigue la conversión y la justificación que veremos en la próxima lección. Que Dios les bendiga.